¿no? Todo nuevo. ¿No? Bueno, ¿qué es un trigger? Un trigger es un disparador que se almacena en nuestra base de datos y que se va a asociar a una tabla en concreto. Podemos tener todos los triggers que querramos, lo único que siempre vamos a tener que definir con qué tabla se va a disparar y con qué evento se va a disparar, ¿sí? Nosotros vamos a programar todos los triggers que se nos ocurran, no que necesitemos, en realidad no es que todo el tiempo precisamos triggers, pero a veces son acciones que cuando sucede algo en alguna tabla, nos gustaría que eso dispare una segunda acción o una acción en cascada por algún tipo de control, por algún tipo de logueo. Pero que por lo general en los sistemas por ahí se guarda como un logueo, como una lista de acciones que se ejecutan, o a veces se guarda quién hace cada acción. ¿Han visto, se han encontrado con eso? Bueno, a veces podemos tener un usuario logueado en algún sistema que modifique algo, o que emita alguna factura, o que cambie algún artículo en algún cliente. Nada, entra el usuario, modifica el cliente y termina ahí. Pero bueno, a veces lo que sucede es que por seguridad o para después poder controlar o saber quién hizo algún cambio, ese cambio que hizo, que cambió, no sé, la dirección del cliente o cambió el quit del cliente o el nombre, la razón social del cliente, se guarda en la base de datos con un update, pero opcionalmente se podría llegar a disparar una acción que registre ese cambio que se acaba de hacer, ¿sí? Como para después, si queremos encontrar quién fue el que cambió, tener un registro de eso. Y por ahí se puede disparar un evento, porque se tocó es una tabla en cuestión, se dispara un evento que lo que hace es hacer un insert en alguna tabla que lleva algún log, ¿sí? Que diga el usuario tal registró o cambió el quit, o el usuario tal cambió la dirección de tal cliente. ¿Sí? Eso que por ahí a veces se podría hacer con programación, una vez que se cambió una dirección, ejecutar un evento desde la programación para también hacer ese insert. Bueno, la base de datos nos ofrece eso como en forma no gratuita, pero es una opción que nos da sin que tengamos que programar más arriba, ¿sí? Nos dice, vos, si querés, vos creás todas las tablas que quieras, y después de alguna acción en cada una de las tablas, yo te doy la opción de que vos desarrolles también algo más para que se ejecute solo. Y eso por ahí es más sencillo de activar o desactivar, ¿sí? Porque ya no nos tenemos que meter en el código fuente de la aplicación, volverla a compilar y volverla a distribuir para que los usuarios tengan una versión. Directamente nos metemos en la base, creamos el trigger y decidimos sobre qué acción, y luego de eso lo podemos activar o desactivar, ¿sí? También podríamos llevar, para que no crezca indefinidamente, también tener otro tipo de trigger que una vez que se insertó el registro número 1000, mantengamos los últimos 1000 registros, ¿sí? Del logueo. Entonces de esa forma vamos siempre dejando 1000. Cuando se inserta el 1001, se borra digamos, el número 1. Cuando se inserta el 1002, se borra el número 2. ¿Sí? ¿Se entendía más o menos lo que sería un trigger? Bueno, ¿por qué se llama así? Bueno, porque es una acción que se ejecuta después de alguna acción que se ejecute sobre una tabla en particular, ¿sí? Nosotros vamos a crear los triggers, pero vamos a decir, este trigger lo creo para esta tabla. Si queremos algo parecido para otra, tenemos que crear un segundo trigger e indicarle que se aplica sobre la otra tabla. Y tenemos tres acciones para ejecutar triggers, ¿sí? Que son las tres acciones que siempre hacemos sobre una base. Estos son acciones de cambios.
la cuarta acción que venimos viendo siempre sería el select, pero el select es una acción de solo lectura, no modifica nada, entonces no hay una acción para un select, ¿sí? Solamente las acciones que vamos a considerar para un trigger son las tres que son insert, que es crear que se inserte un registro nuevo en esa tabla, un delete, que es eliminar un registro de la tabla, y update, que es modificar algún campo, todos los campos de algún registro de la tabla, ¿sí? Las acciones disponibles son esas tres, pero por ahí nosotros nos podemos quedar por ahí con el update que haya cambiado algún campo en particular. No para todos los campos vamos a ejecutar un trigger. Solamente si cambió el quit, podríamos llegar a ejecutar la acción, pero si no cambió el quit, no ejecutamos nada extra, ¿sí? Y también lo mismo, no es que es obligación ejecutar un trigger para las tres acciones. De estas tres, podemos hacerlo solamente para una, para dos o para las tres. ¿Sí? ¿Se entiende? Como decía al principio, esto son acciones que se pueden hacer desde otro ángulo, ¿sí? Se pueden hacer desde la programación. Después de insertar un registro, podemos hacer una segunda acción que sea insertar en un log quién lo guardó, y eso lo hacemos programando con C#, con PHP, con quien quieran. Pero bueno, a veces el motor de base de datos nos da esta opción y está buena usarla porque es más fácil, como decía antes, su activación o desactivación. Porque, y aparte funciona en forma independiente, no es que necesitan que el usuario presione algún botón, ¿sí? Si no, imagínense si lo tenían que hacer desde código, en todas las pantallas que nosotros permitamos modificar algún dato del cliente, tenemos que también ir a poner el código para registrar el logueo. De esta forma queda todo unificado, creamos un trigger en esa tabla y cada vez que se hace un update de esa tabla, o hasta un poquito más minucioso, un update de algún campo de esa tabla, se va a ejecutar uno de los triggers que tengamos configurados, ¿sí? Lo que tienen estos triggers son reglas de negocio que dicen, por ahí no siempre tienen que ejecutar una acción, solamente cuando se cumple una o determinadas condiciones. ¿Sí? ¿Se va entendiendo la idea? Ahora vamos a ir a ver cómo se hace más al detalle en el código, pero la idea del trigger, de su existencia y su uso, ¿se va entendiendo? No, yo no entendí para qué servía. O sea, lo estoy leyendo y eso, pero no. Por ahí me doy cuenta Sí, cuando vayamos igual a verlo. Ah, no, pero por ahí sí, profe, se entiende. ¿sí? Lo volvemos a repetir. Lo que hace un trigger es una acción que se va a ejecutar después que suceda algo con alguna tabla, ¿sí? ¿Sobre qué acción? Sobre la que nosotros le definamos en el trigger. El trigger va a ser una función, así como se define en Postgres. Es una función y nosotros le vamos a decir cuándo se ejecuta esa función. Después de un insert en la tabla de empleados. Entonces, esto ya va a pasar después a ser automático. Nosotros programamos esa función en la base de datos, le decimos que después de insertar un nuevo empleado en la tabla, vamos a ejecutar una acción secundaria que lo que va a hacer es ir a un archivo de logueo que va a registrar qué usuario fue el que registró ese nuevo empleado. ¿Sí? Pero eso ya lo va a hacer cada vez que se inserte un nuevo empleado en la tabla. No va a venir desde el código que nosotros programemos en PHP o en C# o en Python o en el lenguaje que estamos usando. ¿Sí? Va a ser que el motor de base de datos que elijamos, cuando haya un insert, es decir, si se registra una fila más en esa tabla, automáticamente va a abrir un archivo de log o en una tabla designada para login. ¿Se entiende cuando digo log? Que no es de logueo de inicio de sesión, ¿no? Es el log de registro de eventos, de acciones. ¿Sí? Puedo llegar a insertar un registro más en esa tabla. ¿Con qué
¿Con qué fin? Por lo general las tablas de log son para, en el caso de que haya algún problema una semana o un mes después, podamos ir a ver por qué sucedió ese problema, desde qué terminal, para que nos ayude un montón a detectar errores, si es que tenemos alguno. ¿Sí? ¿Qué tiene un trigger? Una regla de negocio. Una regla de negocio es algo que nosotros necesitamos programar con ciertas condiciones al momento de agregar, borrar o actualizar la información de una base de datos o de una tabla específicamente. ¿Sí? Nos puede ayudar a veces un trigger también, nosotros podemos ver, podríamos ya detectarlo desde la regla, la palabra regla de negocio ya les tiene que sonar desde programar en el más alto nivel, ¿sí? Cualquier condición que ustedes pongan antes de llamar a otra pantalla no sé, imagínense, por ejemplo, tienen un formulario para de alta de un usuario, y hay un montón de campos, vieron que son con asterisco, que son obligatorios. Sí, sí. Bueno, una regla de negocio en un nivel superior es no hacer una llamada a la base de datos con alguno de esos campos incompletos. La idea es que ese chequeo esté antes, porque entre las dos cosas siempre va a tener un poco más de costo de procesamiento, hacer una llamada a la base de datos que chequear desde el código que ese campo esté completo, no sé, que la contraseña cumpla ciertas condiciones de exigencia, que tenga mayúsculas, minúsculas y demás. ¿No? Esto por ahí ya lo dijimos al principio, ¿no? Al principio del cuatrimestre, que no mandemos todos estos controles que los puede tener igual por las dudas la base de datos, pero estos controles son siempre mejor hacerlos más arriba, evitando llamadas niveles más abajo, que obviamente se van a resolver, pero en performance de nuestra aplicación iba a ser un poquito más lenta, porque en lugar de resolverlo más rápido arriba, realicé una llamada al servidor, el servidor tuvo que resolver, va a contestar que no, que tengo campos incompletos, y va a volver esa llamada como no pude insertar porque me faltan estos campos. Bueno, todo eso se puede solucionar de la programación antes. Cuanto antes se prevengan un montón de valores, mejor va a ser. Pero a su vez un trigger nos puede servir, si no queremos programar de esa forma, nos puede prevenir de esa forma. Si nosotros mandamos un número de pedido, un renglón para modificar un pedido con un pedido que no existe, bueno, cuando el trigger puede averiguar antes de insertar, porque nosotros vamos a tener para cada acción, si lo queremos before o after, ¿sí? Si lo queremos antes de la acción, antes de insertar, antes de actualizar o antes de borrar, es porque queremos chequear algo de que esa acción, antes de que esa acción sucede. Si eso falla, podemos como decirle, mira, no puedo hacer la acción que me pediste porque no cumple con tal condición. Si lo hacemos after, que eso se ejecute, por ahí ya sirve como para tener un control nuestro y quede registrado de que ese cambio sucedió o impactar en otra tabla más. ¿Sí? Pero esas son reglas de negocio. Una cosita más, como un ejemplo más de un trigger. Por ejemplo, nosotros tenemos que, supónganse, queremos, en este contexto de hace años de inflación, podemos tener un montón de presupuestos, si nosotros somos una empresa que se dedica a presupuestar cosas, que todavía no le enviamos, presupuestos que no fueron enviados al cliente, y está por suceder un cambio de precios, ¿sí? El presupuesto ya está como cargado, ya tiene los ítems, tiene los artículos que le vamos a preparar para la factura, pero no fue enviado. Entonces, se nos ocurre hacer un cambio, un toque en la lista de precios, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Y podemos modificar los precios, no sé, aumentarlos un 10% los precios. Y lo que podemos hacer con un trigger
es modificamos vamos a la tabla de artículos o a la tabla lista de precios, eso depende de cómo esté configurado, y modificamos toda la lista un 10%. ¿Sí? La tabla lista de precios podría tener un trigger que se dispare después que se actualiza, que vaya a buscar todos los artículos que están presupuestados, que todavía ese presupuesto no fue enviado, estas son todas condiciones que le vamos a poner, y corrija todos los precios que estaban en ese presupuesto, que lo reemplace por el nuevo precio. ¿Sí? Que eso sería algo que haríamos nosotros, porque si modificamos los precios ya vamos a cotizar con el precio nuevo, pero fíjese la ventaja que nos da la base de datos de vos modificás acá el precio del artículo que nos da la ventaja, nosotros lo tenemos que programar, ¿no? Pero lo programamos en la misma tabla de la lista de precios, programamos un disparador para que si nosotros modificamos el precio, automáticamente dispare una segunda acción, que sea ir a todos los presupuestos no enviados, digo a los no enviados para, si nosotros ya enviamos un presupuesto con un precio, por ahí lo lógico es respetarle ya esa cotización, porque ya pudo haber habido transferencias, etc. A lo que no está enviado, todavía estamos a tiempo de corregirlo, entonces podríamos tener un trigger que tenga esa regla de negocio. Si encontrás este artículo en un presupuesto y ese presupuesto no fue enviado, ponele el nuevo precio. Y todo esto se disparó luego que nosotros actualizamos un precio en nuestra lista de precios. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Bien. Entonces ahora sí, vamos a ver cómo lo hacemos cómo podemos realizar esto en Postgres para empezar a hacerlo con alguna de las bases. Una particularidad, no en todos los sistemas de base de datos se hace igual, ¿sí? Nosotros nos toca aprender con Postgres, vamos a ver cómo se hace en Postgres, pero por ahí no es lo mismo un trigger en Postgres que en SQL Server, por ejemplo. ¿Sí? En Postgres lo que tiene la particularidad es que nos exige, nosotros creamos el trigger, pero el trigger llama una función. Entonces nos obliga a tener como dos pasos. El primer paso es crear la función a la que vamos a llamar luego con el trigger que vamos a crear. ¿Sí? Por ahí en SQL Server no, creamos un trigger y dentro del trigger escribimos la sentencia que queremos hacer o las reglas de negocio que queremos aplicar. Bueno, en el caso de Postgres, esas reglas de negocio se van a hacer en una función que se declara, la función se declara de tipo trigger, y luego creamos el trigger, que lo que va a hacer ese trigger es llamar a la función en cuestión. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que vimos cómo crear una función? Acá la única diferencia que va a tener es que la función es exactamente igual. Create function, elegimos un nombre, y la única diferencia va a ser lo que retorna. Acá va a retornar, ¿se acuerdan que acá poníamos el tipo de retorno que va a ser? Si es un entero, si es un char, etc. Bueno, en este caso, ese retorno va a ser un trigger. ¿Sí? Esto es lo que vamos a estar obligados a escribir si queremos, si la función que estamos escribiendo es para que sea ejecutada por un trigger. Que el return de esa función sea un trigger. Después, entre begin y end, vamos a escribir lo que queremos que haga esa función, como les acabo de decir recién. Si queremos, se actualizó un precio y nosotros queremos llevarnos ese precio nuevo a todos los presupuestos, ahí vamos a escribir las reglas de negocio que nos permitan hacer eso, que es actualizar todos los artículos que estén en presupuesto sin enviar, ponerle el nuevo precio. Una vez que tenemos esa función creada, que vamos a hacer, la vamos a escribir, la vamos a ejecutar, se va a cargar en nuestra base de datos esa función. Ahí vamos a, ahora sí, a escribir el código para el trigger. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a decir, después de qué evento queremos ejecutar un trigger. Hasta acá escribimos la función y quedó ahí. No hace nada, la función por sí sola no hace nada. Ahora viene la parte que vamos a tener que escribir el trigger, que es, hacemos un create trigger, elegimos un nombre. Esto hay que respetarlo, la forma de escribir
el trigger, ¿sí? Que ready trigger, el nombre, y acá viene, acá son dos palabras, before o after. Si lo queremos, si queremos que se ejecute antes del insert, o si queremos que se ejecute después del insert. Por lo general, si lo hacemos antes, es porque queremos chequear algo, porque queremos chequear que lo que se va a insertar cumple con alguna condición que nosotros necesitemos. Si no es caso para no permitir el insert, la verdad que es lo mismo hacerlo before o after. Lo que cambia es que por ahí si es after, ya podemos saber que el dato está ingresado, ¿sí? Entonces, en el caso que tenga que devolver la tabla de insert un ID autogenerado, después ese ID ya va a existir. Si lo hacemos antes del insert, ese ID no va a existir todavía. ¿Sí? Depende si nosotros queremos trabajar en el caso del insert, ¿no? Si queremos trabajar para prevenir que se inserte un dato o una fila con datos no buenos, o queremos dejar registrado algo que para tal línea de esa tabla, que se tuvo que generar un auto-ID, podemos referenciarla en otra tabla, porque ya sabemos que ese dato está insertado. ¿Sí? Le decimos, este on es sobre qué tabla, acá escribimos el nombre de la tabla nuestra, sobre la cual, recuerden que siempre un trigger, si queremos muchos triggers, tenemos que hacer esto muchas veces. Y no hay límites, es decir, nosotros podemos tener muchos triggers sobre la misma tabla que hagan distintas, o sea, que se ejecuten antes o después de distintas acciones. Antes o después del insert, antes o después del update, antes o después de un delete. ¿Sí? Y acá le decimos que para cada uno de las filas que se insertó, porque en este caso es un insert, si acá fuera un update, es para cada una de las filas que se actualizó o para cada una de las filas que se borró. Esto ya se deduce por lo que está arriba, ¿sí? Pero acá lo va a hacer para cada una de las filas, que cumple con la acción que definimos arriba. Vamos a llamar a la función. ¿Sí? Vamos a hacer execute procedure y le ponemos el nombre de esta función. Que elegimos acá. O sea ¿Entienden? que para crear un trigger, sí o sí, primero tenés que hacer la otra función, crear la función antes. Primero crea la función. Porque si no, no nos va a dejar crear el trigger porque nos va a pedir un nombre, a quién llamamos cuando se cumplen estas condiciones. Entonces, por orden, para que no nos trabe, primero la función, ahí ya sabemos qué es lo que queremos hacer, y luego sobre qué creamos el trigger para que le dé la formalidad necesaria para que cumpla sobre qué evento y con qué otra condición particularmente. ¿Sí? ¿Está? Vamos a ver cómo es esto. Por ejemplo, teníamos una... Podemos probar con qué base.
A ver, cierro y ahora no. Vamos a hacer, por ejemplo, que cuando vamos a hacer una tabla nueva, que lo que haga sea registrar quién dio de alta a un cliente nuevo, ¿sí? Llamámoslo. Bueno, ahí puse, va a ser qué acción, vamos a que se autogenere, vamos a poner la fecha también. Como ven, acá tengo esa tabla que acabamos de crear, está vacía, ¿sí? Vamos a crear un trigger que cuando nosotros demos de alta a un cliente, es decir, cuando insertemos un cliente, nos guarde un registro en esta tabla que acabamos de crear, nos guarde un registro que diga qué acción es, que sea alta cliente, y podemos poner el nombre del cliente concatenado. ¿Qué usuario? Este lo vamos no tenemos como una aplicación de login que nos permite saber quién está logueado, pero vamos a dejarlo como lo vamos a mandar como texto plano. Y que ponga qué fecha fue el alta ese, ¿sí? Que seleccione el día de hoy. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esta primera parte no fue nada, fue solamente creo una tabla y les explico cada uno de los campos que vamos a completar. Sí, sí. Ahora vamos a hacer la parte de un trigger que cuando nosotros hagamos un insert de un cliente, ejecute, me complete esto, ¿sí? Por los que están, ya está, pero a partir de ahora, cada vez que yo inserte un cliente, me va a guardar un registro en esta tabla que va a decir qué acción fue, vamos a decir que insertó el cliente tal, qué usuario fue y en qué fecha. ¿Sí? Esto es, a veces son tablas que se van a encontrar que tienen las bases de datos o que se las van a solicitar que estén para un control externo o una auditoría o cuando, como les decía hoy al principio, a veces surgen problemas y podemos deducir quién le dio de alta a ese cliente porque, no sé, empezamos a encontrar un patrón de que 5, 6, 10 clientes están mal insertados porque le falta algún dato. Por este tipo de tablas podemos llegar a ver quién es la persona o el usuario que está ingresando a esos clientes mal para ir a hablar con esa persona y decirle, mirá, siempre se están insertando, los clientes que vos insertás, después para facturar siempre le falta algo, presta atención, no sé, en la dirección, presta atención en el quit, que el quit sea válido, etc. ¿Sí? Les digo un disparador de por qué a veces se necesitan este tipo de tablas de logueo de acción.
Bueno, como decía al principio, entonces, para que el trigger funcione, lo que nos exige primero es que nosotros queremos una función, ¿sí? Vamos a proceder con esa parte. Vamos a decir registrar. Esto es obligatorio, es create function, el nombre de la función, y como es una función, si es una función como la que usamos para las clases pasadas, devolvemos acá el tipo que devuelve la función. Pero en este caso, como está pensada para un trigger, esta es la palabra importante, ¿sí? Después del return, la palabra es trigger. ¿Estamos? Bien. Hacemos el begin, que esto es el que nos determina donde empieza, donde termina la función. Y acá ponemos la acción que nosotros queremos. Como les mencioné antes, lo que queremos nosotros acá es insertar en la tabla de logueo un registro de qué acción se hizo, qué usuario fue, que no lo tenemos porque no tenemos como el logueo del usuario, que el usuario está logueado, ¿sí? Pues no tenemos la aplicación todavía en ese nivel. Vamos a escribir un texto cualquiera. Y que ponga la Guillermo, ¿para fecha. qué eran los signos pesos que pusiste? Esos son delimitadores que te pide Postgres para escribir la función. Van siempre los signos pesos. Sí, no importa la función que sea, va pesos, pesos, y si querés dejar Bien. algún comentario por ahí se puede escribir ahí, y al final se cierra con pesos, pesos, y se le pone en qué lenguaje va a estar escrita. ¿Sí? Bien. Esto es lo que va a tener siempre la función. Bueno, entonces acá la idea que queremos hacer es un insert en la tabla log, ¿sí? Y los valores que le vamos a pasar solo vamos a decir que le vamos a pasar la acción, el usuario y la fecha. Los valores, acá es algo para que sepan. Nosotros ya sabemos para qué lo vamos a usar, ¿sí? Este trigger. Y como les mencioné acá arriba, esto se hace para cada uno de los rows, ¿sí? Para cada uno de las filas que fueron insertadas. Por lo general va a ser, se inserta una y se ejecuta, y se va a ejecutar para ese insert. Nosotros tenemos como un objeto, digamos, oculto, o que hasta acá desconocíamos, que es esa fila nueva que se acaba de insertar, ¿sí? Yo puedo acceder a sus datos, y la forma de llamar a esa fila es con la palabra reservada new, ¿sí? New punto, y el nombre de la columna que necesite, ¿sí? Esto no lo quiero perder, esto es, por ahí lo vamos a practicar y le va a salir, ¿sí? Pero acuérdense que yo el trigger le pongo un nombre, elijo la acción, elijo el momento, before o after, elijo la acción y lo hago sobre una tabla, ¿sí? Y después me dice, para cada uno de los rows o de las filas que cumplen, que se acaban de insertar, digamos, llamo esta función. Yo voy a tener una ventaja cuando esté trabajando sobre esta función, que es acceder a los datos de la fila que se acaba de insertar, ¿sí? Ahora, ¿cómo accedo a esos datos? De esta forma que empecé a escribir acá, con la palabra new, y ya automáticamente esto me posiciona sobre la fila en cuestión que se está insertando, ¿sí? De la tabla clientes. ¿Me siguieron ahí o fue medio confuso? Supónganse que esta Sí, fila sí, se está bien. acaba, esta fila se acaba de insertar, ¿sí?
Y yo necesito saber estos datos adentro del trigger. ¿Cómo los accedo? Con la palabra new.razonsocial voy a obtener herback. Con la palabra new.localidad obtengo carve. Con la palabra new.consultas@baquedano.com.ar obtengo el mail. ¿Sí? Si yo necesito algún dato del row que se acaba de insertar, lo voy a acceder con la palabra new, punto, el nombre del campo. ¿Sí? Bien. Yo de esta forma, con este new.razón social, obtengo la razón social del cliente que se acaba de insertar. Pero vamos a ponerlo un poco más lindo y vamos a hacer una concatenación. Y vamos a poner ponemos